Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en el seminario del día de hoy. Es un gusto enorme para mí presentarles al doctor Agustín Moreno Cañas de la Universidad de Colombia. El profesor Moreno es especialista y trabaja en teoría de representaciones de álgebras y sus aplicaciones en diversas áreas como la ciberseguridad, el análisis topológico de datos. El profesor tiene una carrera muy distinguida y ha sido profesor visitante en muchas universidades como en Londres, en Georgia State, en la UNAM en México y en la Universidad de Antioquia. En el día de hoy nos va a hablar sobre álgebras de configuración de Brouwer y sus aplicaciones. Entonces los dejo con el profesor y pues adelante, Agustín. Bien, en primer lugar, quiero agradecer al SIMPA, Alberto, a María Luisa por su invitación. Para mí es un honor estar aquí y compartir con ustedes algunos de los temas que nosotros trabajamos aquí en Colombia. El tema de la charla, pues, son aplicaciones de unas álgebras relativamente nuevas y que, digamos, han explotado en los últimos años sus aplicaciones en diversas áreas de la matemática y de la ciencia en general. Bien, a ver si yo puedo moverme acá. Sí. Muy bien, como motivación puedo comentar que este trabajo pues tiene que ver con lo que ahora llamamos construcción de puentes. La idea aquí es intentar construir puentes entre distintas áreas de las matemáticas y de las ciencias en general. Entonces, la pretensión de esta investigación o de esta charla tiene que ver precisamente con presentar ese tipo de puentes y de líneas de trabajo que todos podemos explotar. Voy a tratar de mover acá un poco esto. Muy bien. Esta charla pues se divide en 4 partes. En la primera parte voy a hacer una breve descripción de las álgebras de configuración de Brouwer, cómo se definen. Después voy a mirar cómo estas álgebras de configuración de Brouwer se pueden usar para describir o cómo cierto criptoanálisis que se puede hacer a sistemas criptográficos clásicos como el sistema criptográfico de Villeneuve se le puede asociar una álgebra de configuración de Brouwer apropiada. Veremos cómo este sistema criptográfico de Villeneuve es una manera fácil de aprender en qué consiste el análisis topológico de datos. Después, con tiempo yo creo, haré una breve descripción de las mutaciones de esas álgebras de configuración de Brouwer y ver cómo las mutaciones de estas álgebras de configuración de Brouwer se aplican en la construcción del itinerario de las claves del sistema criptográfico avanzado estándar, más conocido como el AES. Bien, voy a empezar definiendo lo que es un multiconjunto. Un multiconjunto no es más que una pareja de un conjunto con una función en los naturales. Y el objetivo de esta función es permitir que los elementos del conjunto que subyace el par, que construye el multiconjunto, repita sus elementos. Entonces, la manera en la que los elementos del conjunto M se repiten, lo describe la función f en este caso. Entonces, a cada elemento de M, nosotros le damos una multiplicidad, que es un número entero no negativo. Ejemplos de multiconjuntos. Los multiconjuntos ocurren en toda parte de la naturaleza, los multiconjuntos ocurren en todas las áreas de las ciencias, en particular en la teoría de particiones enteras. Aquí vemos ejemplos de particiones del 5. Como pueden ver ustedes, tenemos estos multiconjuntos. Por ejemplo, aquí tenemos que el 1 se repite 5 veces. Es la función de multiplicidad asigna el 5
al número 1 y que permite construir este multiconjunto. También tenemos la partición 4-1, 2-2-1, 2-1-1-1. Son ejemplos todos de estas particiones enteras que se llaman también multiconjuntos. Digamos que la investigación empieza más o menos en el 2017 y mucha de la teoría sobre multiconjuntos y configuraciones de Brouwer y álgebras de configuración de Brouwer tienen que ver con el desarrollo de tesis doctorales. Aquí muestro un par de ejemplos de disertaciones doctorales, la de Pedro Fernández Espinosa y Gabriel Bravo Ríos, que fueron estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, y ellos hicieron sus tesis doctorales basados en estas nociones de multiconjuntos y álgebras de configuración de Brouwer. Cuando nosotros tenemos un multiconjunto, podemos entonces asociarle una palabra apropiada. Y la manera de notar esa palabra apropiada puede ser esta, que está aquí en verde, que simplemente nos está diciendo el número de veces. Es una palabra en la que estamos nosotros haciendo explícita el número de veces que un elemento del conjunto M está ocurriendo en el multiconjunto. Entonces, si se ocurre 5 veces es porque la función aplicada en ese elemento es 5, la función en los enteros. Entonces, cuando tengamos nosotros un conjunto de palabras, podemos también asociarle un mensaje. Y el mensaje, como en un lenguaje natural, no es más que la concatenación de palabras. Los mensajes asociados a las configuraciones no son más que concatenaciones de palabras. Por supuesto, los multiconjuntos también se le pueden dotar de operaciones. Uno puede unirlos, puede interceptarlos. Lo único que uno debe tener en cuenta es que para la unión, pues debes elegir la más grande aparición del elemento. O si los interceptas, debes elegir la menor aparición del elemento. Entonces, las álgebras de configuración de Brouwer surgen precisamente de los multiconjuntos. Y son relativamente nuevas porque las introdujeron los profesores Sibille Scroll y Edward Green en el 2017. Y la idea en principio era estudiar unas álgebras que son relativamente difíciles de clasificar, que se llaman álgebras de tipo representación salvaje. Entonces, la intención en principio era estudiar ese tipo de álgebras. Sin embargo, después de que se publica ese trabajo de ellos dos, empiezan a haber múltiples aplicaciones de las álgebras de configuración de Brouwer en distintos campos de la ciencia. En criptoanálisis, en criptografía, para estudiar la teoría de energía de grafos, para construir funciones hash, probablemente seguras, para estudiar el problema OpenChop scheduling, o para construir código de ADN, o para dar un marco teórico que permita entender la manera como funciona la tecnología blockchain. Bien, ¿qué es una álgebra de configuración de Brouwer? En principio nosotros fijamos una configuración de Brouwer, que no es más que un conjunto gamma 0, que eso se llama un conjunto de vértices, gamma 1, que es un conjunto de multiconjuntos, una colección de multiconjuntos cuyos elementos son extraídos de gamma 0. Una función de multiplicidad que no se debe confundir con esa función de multiplicidad para los vértices, sino que esta función de multiplicidad me dice a mí es en el grafo que permite construir esta configuración de Brouwer, cuántas veces pueden ocurrir cierto tipo de ciclos. La orientación es una orientación sobre los polígonos. Digamos que los vértices ocurren en una colección de los polígonos, en una colección de polígonos, y uno define un orden sobre esos polígonos donde un vértice ocurre. La unión o la forma como todos estos órdenes han sido construidos permiten definir lo que se llama la orientación asociada a la configuración de Brouwer. Entonces, aquí. Bien. Entonces, nuestra O es simplemente esto, es un orden asociado a los polígonos y en este caso, para poder construir el grafo asociado a la configuración de Brouwer, nosotros
adicionamos a cada una de los ordenamientos que hacemos en los polígonos donde un vértice ocurre, le adicionamos una relación adicional, en donde, como es un conjunto finito, al ordenarlo el conjunto queda bien ordenado, entonces podemos añadirle el último menor que el primero, la relación queda circular y así defino yo o muchos ciclos o muchas relaciones circulares asociadas a ese orden. Bien, la valencia de un vértice, recuerden que los vértices son elementos que están en el conjunto gamma cero, de donde yo construyo las palabras que constituyen los multiconjuntos. Generalmente la valencia es el número total en la que un vértice ocurre en la configuración. O sea, cuántas veces ocurre un vértice dado en gamma cero, entonces nosotros vamos a decir que ese número es la valencia del vértice. O sea, hacemos el conteo sobre todos los polígonos donde ocurre el vértice y eso nos da la valencia. Entonces, sobre esos polígonos puedo definir un orden circular, y también puedo definir su valencia. Esta noción es muy importante porque miren que aquí me están diciendo que un vértice se dice truncado si este producto que está aquí, que es la multiplicidad del vértice por su valencia, es 1. Es decir, si un vértice ocurre únicamente una vez en un solo polígono, se dice truncado. De otra manera, se dice no truncado. En nuestros trabajos, generalmente, nuestros vértices son no truncados, que nosotros construimos. Veamos un ejemplo rápido de cómo construir una configuración de Browne. Supongamos ahora aquí que tenemos gamma sub 0, que está constituido por los vértices o los números enteros 1, 2, 3 y 4. Y voy a dar dos multiconjuntos. U, que está conformado por los elementos 1, 1, 2, 3 y 3 y 4. Fíjense en cómo está funcionando la función de multiplicidad aquí. Mientras que B está constituido por los vértices 1, 2, 3 y el 4 lo repetimos. Entonces, como acabamos de mencionar, miramos cómo están ocurriendo los vértices en la configuración. Por ejemplo, el vértice 1 está ocurriendo 2 veces en U, entonces lo anotas, y una vez en B, lo anotas. Y ordenas con un orden el que tú quieras, esos vértices donde está ocurriendo el 1. Entonces aquí estoy ordenando U es menor que U, las dos ocurrencias del 1, y menor que B. Entonces en mis ordenamientos voy a elegir que U es menor que B. Aquí escribo que la valencia de 1 es 3, porque ocurre 2 veces en U y una vez en B. En el vértice 2 ocurre una vez en U, una vez en B, o sea que su valencia es 2. Y esta es la manera como ordenas los polígonos donde ocurre el 2. El vértice 3, su valencia es 3 de nuevo, ocurre 2 veces en U y una vez en B. Entonces, esta es la manera como lo ordenamos. Fíjense que no he añadido la relación circular. Cuando estamos haciendo este ejercicio, decimos que estas son sucesiones de secuencias, ¿no? Sucesiones de secuencias asociadas a los polígonos. Estos que están aquí los llamamos polígonos. A los multiconjuntos los llamo polígonos. La multiplicidad para cada vértice es 1. Todos estos vértices que están ocurriendo, el 1, 2, 3 y 4 aquí, son no truncados. El producto de su multiplicidad por la valencia es mayor que 1 siempre. A nosotros, con la información dada por estas relaciones, la información dada por las relaciones, uno puede construir un grafo orientado, que nosotros en teoría de representación lo llamamos carcaj. Este carcaj es acotado por una serie de relaciones, o tres tipos de relaciones. Ya voy a mostrar aquí el tipo de relaciones. Supongamos en nuestro ejemplo, que aquí tenemos nosotros el carcaj inducido por las orientaciones que nosotros dijimos. Por ejemplo, miren que, ¿se acuerdan que en el 1 se repite 2 veces aquí en U y una vez en B? Entonces, yo elijo el color azul para el 1. Aquí está super 1. Entonces, miren que como U se repite 2 veces, U menor que U significa que tienes un bucle que en el grafo que estás construyendo. Luego vas a B, o sea que por cada cubrimiento que definas tú en el ordenamiento,
vas a pintar una flecha y eso te constituye todo el grafo de Brouwer asociado a la configuración de Brouwer aquí. Entonces aquí en azul tenemos la secuencia de sucesores asociada al 1. 1 menor que 1, un bucle. U menor que B, un bucle. Y miren que añado una relación circular del último y el primero. Entonces B menor que U. Esta es la manera como ocurre el 1. Veamos la manera como ocurre el 2. El 2 está en rojo. Entonces ocurre solamente una vez, la valencia era 2, una vez en el 1 y una vez en el 2. Entonces miren que U menor que B, aquí está pintado, U menor que B. Y añado la relación B menor que U, la relación circular. De la misma manera para el 3, para el 3 que lo puse en negro, miren que aquí tenemos en negro un bucle, porque ocurre 2 veces en U. Luego te vas para B, porque es menor que B, ocurre una vez en B, y una relación circular. Y de la misma manera para 4, como se pueden dar cuenta, ocurre una vez en 4, voy U menor que B, se repite 2 veces en B, entonces haces un bucle, y luego haces la relación circular y regresas. Y una vez que todos esos cubrimientos que has definido tú, ordenando los polígonos, entonces está pintado de esta manera. ¿Qué son las relaciones? Pues las relaciones nos dicen a nosotros que como asociado a este carcaj tenemos una álgebra de caminos generada por las trayectorias de este carcaj, vamos a acotar los productos que están ocurriendo. Por ejemplo, si una flecha verde se puede multiplicar con una flecha roja, por ejemplo C14 con C22, pues hombre, ese producto es 0. Solamente puedes ir por las flechas que tengan el mismo color. Así que si, aunque tú puedas multiplicar, por ejemplo, C34 y lo puedes multiplicar por C11, al ser de diferente color, entonces ese producto lo anulas. Eso es lo que llamamos nosotros relaciones que acotan el carcaj o grafo dirigido que está aquí. Estos bucles ocurren solamente una vez, o sea que si lo multiplicas a él consigo mismo, el producto es 0. Eso es un tipo de relación. Para todos los bucles. Un bucle azul por un bucle negro son de distinto calor. Este producto de estos dos bucles aquí es 0. Y cuando haces un ciclo, por ejemplo, aquí vean el ciclo azul, C11, C21, C33, y si vas a hacerlo otra vez, ya ese producto es 0. O sea, cualquier ciclo orientado, que se llaman ciclos especiales, multiplicado por su primera flecha, siempre es 0. Eso es otro tipo de relación. Nos está diciendo que la multiplicidad μ de alfa nos dice a nosotros cuántas veces un ciclo se está construyendo. Luego, un quiver de Brouwer no es más que un quiver construido por ciclos orientados. Y la multiplicidad que uno define en μ de alfa nos dice cuántas veces un ciclo orientado puede ocurrir. O sea, cuántas veces yo puedo moverme por el color verde, por el color rojo, azul o el negro. Como μ de alfa es 1, como yo lo definí en el ejemplo, entonces yo voy a hacer los ciclos orientados solo una vez. Este es un ejemplo de la formalización de esas relaciones. Estas álgebras de configuración de Brouwer tienen múltiples propiedades. Sus indescomponibles proyectivos están dados por el número de vértices no truncados en los multiconjuntos, en los polígonos. Tenemos una fórmula para la dimensión del álgebra, que en general encontrar fórmulas cerradas y encontrar fórmulas para las dimensiones del álgebra en general en la naturaleza es un problema abierto, es un problema difícil. También hay una fórmula para calcular la dimensión del centro. Fíjense que aquí para calcular la dimensión del álgebra es 2 veces el número de multiconjuntos más la valencia de cada elemento por la valencia menos 1, esta valencia multiplicada, por supuesto, por su correspondiente multiplicidad. La dimensión del centro pues se mide sumando las multiplicidades, el número de polígonos, restando el número de vértices, sumando el número de bucles y restando todos los vértices que tienen valencia 1. Este es un ejemplo en la que se construyen como módulos los indescomponibles proyectivos asociados a los vértices U y B. Hay solo 2 proyectivos aquí. Miren que los ciclos orientados azules me dan a mí las líneas azules aquí. Entonces tú vas aquí, haces, por ejemplo, U menor que B, luego B menor que U, y luego haces un bucle. Míralo acá, U menor que B,
ver menor que U, y luego haces un ciclo. Pero también puedes hacer el ciclo, primero el bucle, luego vas por la flecha y haces el ciclo. Entonces, míralo acá. Haces el bucle, U menor que B, y luego regresas U. Esto que está aquí en rojo, pues entonces refleja el comportamiento del ciclo especial asociado al vértice 2. Entonces va de U menor que B y B menor que U. Míralo, es una serie de composición en el proyectivo indescomponible de U. Luego, la forma de Carcaj, de Brouwer, le da a uno también la forma como está construido el proyectivo, el corazón del proyectivo, que no es más que quitarle el tope, la U, y el zócalo, esta U que está acá, y mira que te queda lo que está en la mitad, se llama el corazón del proyectivo. Y entonces, el número de vértices no truncados en cada multiconjunto nos da a nosotros el número de sumandos en la serie de descomposición, en la serie de composición del proyectivo indescomponible. Lo mismo ocurre para el otro proyectivo, ¿ve? Fíjese, no es sino ahora partes desde B, y empiezas entonces, haces un bucle verde, por ejemplo, luego vas por esta, por C34 y luego C14. Entonces haces un bucle verde, luego haces C34 y luego C14. ¿Sí ven? Es fácil. Entonces, es muy fácil a partir de estas álgebras construir la estructura de los proyectivos indescomponibles. En nuestro ejemplo, pues la dimensión del álgebra es 2 veces el número de nodos, que aquí serían 4. Miren este 3 por 3 menos 1, porque miren que la valencia del 1 es 3. Entonces, como el mu de alfa nos dio 1, entonces sería 3 por 3 menos 1. Por este 3 que está aquí, que es la valencia, el número de ciclos orientados asociados al 1. El 2 es 2, pero entonces escribes este 2 por 2 menos 1. Miren que este C3 es 3, entonces puse 3 por 3 menos 1. Y este 4 es 3 por 3 menos 1. Luego esta es una álgebra que tiene dimensión 24. De la misma manera se puede calcular la dimensión del centro. Déjenme mostrar si me es posible mostrarles un ejemplo que traje para ustedes. Entonces, supongan ustedes ahora que tengo yo la configuración de Brouwer de las palabras Simpa Costa Rica. Simpa Costa Rica entonces tiene 3 polígonos. Simpa U1, Costa 2, U2 y Rica U3. Entonces ahí tus vértices son las letras que tú utilizaste para construir esas palabras. Tus polígonos son las 3 palabras. Y luego construyes para cada vértice su correspondencia en secuencia de sucesores. Fíjense que en el caso de Simpa Costa Rica, la multiplicidad de las letras M, P, O, S, T y R es 2, mientras que la multiplicidad para los demás vértices es 1. Miren, entonces aprendemos que Simpa Costa Rica tiene asociado este grafo dirigido, que lo llamamos CACAG, el álgebra asociada, es una álgebra de caminos que le llamamos el álgebra de configuración de Brouwer. Las relaciones están aquí, como se pueden ver, dar ustedes cuenta, estas relaciones que están acá, están diciendo que lo azul no lo multiplico por lo rojo, lo negro no lo multiplico por lo azul. Esta es la manera formal de la descripción. Y calculando de la misma manera, la dimensión del álgebra asociada a la palabra Simpa Costa Rica es 26, usando las valencias de los vértices, y la dimensión de su centro es 7. Entonces, ese es el regalo que les dejo. Ustedes, entonces, Simpa Costa Rica tienen asociado una álgebra de configuración de Brouwer de dimensión 26, y la dimensión de su centro es 7, y la forma que está aquí es la forma de su quiver de Brouwer. Si yo regreso a mi presentación, si puedo. Bueno, entonces ahora seguimos. ¿Cómo utilizamos entonces las álgebras de configuración de Brouwer para analizar la criptografía? Es decir, así como lo hice con la palabra Simpa Costa Rica, entonces ahora, ¿cómo sería para un texto cifrado cualquiera, cuál es el álgebra de configuración de Brouwer asociada? Y si eso me ayuda a hacer análisis de ese cifrado. Entonces recuerdo lo que es un sistema criptográfico que está constituido por 5 elementos básicos: un conjunto de textos claros, un conjunto de textos cifrados, un conjunto de claves, todos conjuntos eventualmente finitos,
Tenemos una regla de ciframiento, que aquí la anoté de sub K, y una regla de desciframiento, que aquí la anoté de sub K. Digamos que la regla reina es que cuando yo descifre lo que cifro, pues me va a dar el texto original. Bien, uno de los sistemas clásicos más conocidos es el sistema criptográfico de Villanera. Es muy famoso, es clásico ya, es muy antiguo, pero es muy interesante porque es una manera fácil cuando uno hace criptoanálisis, al cifrar Villanera, es una manera fácil de entender cómo funciona el análisis topológico de datos. En principio voy a suponer que estoy cifrando bloques de letras del inglés que tienen una longitud específica. Para este ejemplo he elegido que tienen longitud m. Entonces voy a cifrar bloques de longitud m. Por ejemplo, si m es 5, voy a cifrar palabras de longitud 5 o bloques de letras del inglés de longitud 5. Estoy hablando del inglés, pues, pero lo podemos hacer con cualquier lenguaje en particular, con cualquier lenguaje en general. Entonces, miren que si ustedes tienen un bloque, digamos x1, x2, xm, entonces puedo tener un cifrado y1, y2, ym con una clave. Una clave es una colección de m números del 0 al 25. Y en ese caso lo que hacemos es sumar a la primera letra, pues el primer elemento que yo tengo la clave K1, a la segunda letra el segundo elemento que tengo la clave K2, y la última letra pues con el último elemento que tengo la clave. Y mira que para descifrar es muy fácil porque lo único que tengo que hacer es restar módulo 26, restamos a cada uno de los elementos y suis que a nosotros nos den cuando capturemos el texto cifrado o lo recibamos, entonces hacemos la resta con la clave y obtengo de nuevo el texto claro original. Así es como funciona el cifrado de Villanera. Entonces yo, para esta charla, pues, utilicé la clave SIMPA, que fue la misma que me dieron para poder ingresar a esta charla de Zoom. Entonces dije, bueno, voy a cifrar, por ejemplo, un texto como "This is a proof for the talk". Entonces lo que haces es sumarle la palabra SIMPA. Cada bloque 5 le sumas la palabra SIMPA. La C es la letra número 2 y T es la letra número 19 del inglés. Entonces tienes 19 más 2, 21. Entonces la suma de las dos es la letra 21 en el alfabeto, entonces es la letra V y la ponemos aquí. La letra H es la número 8 del alfabeto en inglés. Y la palabra es la letra 7. Y la I es la palabra 8. Entonces 7 más 8 es 15, que es la letra P en el alfabeto en inglés, y así vas cifrando, vas obteniendo el ciframiento del texto de esta manera. Este es un ejemplo de un esquema de ciframientos que hacemos aquí en Colombia, pues para generar aplicaciones criptográficas. Ese sistema criptográfico de Villanera es muy interesante porque miren que esto que estamos nosotros mirando aquí se conoce como la piedra Criptos. Y la piedra Criptos está al frente del edificio de la CIA en Langley. Es una colaboración entre un arquitecto y un criptógrafo, en donde estos textos que ustedes ven en cada una de las piedras fueron cifrados usando el sistema criptográfico de Villanera. Y hay una palabra clave. Hay un problema abierto en criptografía en general, porque digamos 3 de las piedras han sido descifradas, pero una de ellas no ha sido descifrada. Entonces Villanera es interesante porque, bueno, siguen siendo un elemento como interesante en nuestra cultura. Miremos cómo se hace el criptoanálisis del cifrado de Villanera. Entonces miren que para cifrar el sistema criptográfico de Villanera, supón que tú capturas un texto cifrado de dos personas que se están comunicando y capturas un texto cifrado. Vas a asumir entonces que el texto cifrado contiene las letras desde la A hasta la Z, entonces con ello vas a construir una configuración de Browser, en donde tus vértices son las letras desde la A hasta la Z, que son todas las letras que contiene el texto cifrado que tú capturaste. Entonces este es tu B sub 0. ¿Tu B sub 1 cuál es? Si la longitud de la clave, tú la puedes conocer, hay manera de conocer la longitud de la clave, entonces uno puede dividir el texto que ha sido capturado en ese número de bloques, en ese número de listas. Las llamamos listas, entonces aquí yo digo que la longitud de la clave es m,
entonces divido el texto capturado en m listas. Vamos a asumir también que los vértices no son truncados y que la multiplicidad de ellos, todos, entonces, por lo tanto, será 1. Entonces, nuestros multiconjuntos serán las m listas que han sido construidas aquí. De ahí surge un teorema muy interesante, muy lindo, que nos dice que la dimensión del álgebra de configuración de Brouwer asociada a un texto cifrado de Villeneuve está dado por esta fórmula que está aquí. Pero miren que esta es la longitud del texto que tú capturaste, por -1, por la longitud de la clave más el índice de coincidencia del texto. Ese índice de coincidencia se calcula haciendo esta suma que está aquí. Este f sub i es el número de veces que ocurre una letra en el texto por el número de veces que ocurre la letra -1. Y esto, como ya lo comenté ahorita, es el tamaño del texto que fue capturado. Entonces, la dimensión del álgebra de configuración de Brouwer asociada a un texto de Villeneuve tiene esta fórmula que está aquí y que depende del tamaño del texto, de la longitud de la clave y del índice de coincidencia del texto. De la misma manera, pues uno puede encontrar una fórmula para la dimensión del centro del álgebra en términos del tamaño de la clave y en términos de la forma como ocurren los distintos caracteres en el sistema. Esto aquí lo voy a explicar un poquito más despacio, aunque no hay mucho tiempo, pero podemos decir que cuando uno va a atacar por el índice de coincidencia, entonces el principio básico es que módulo m, letras ocurriendo en la misma posición se encriptan de la misma manera. Este es el principio básico del ataque a un sistema criptográfico de Villeneuve. Entonces lo que hace uno es calcular una medida. Miren esta medida que está aquí, que lo llamé el índice de coincidencia mutua. Entonces aquí lo que haces es multiplicar el número de veces que ocurre una letra en una de las listas por el número de veces que ocurre la letra en otra de las listas y comparas todas las listas. Sin embargo, aquí defines un desplazamiento. Entonces, no dices cuántas veces ocurre la A aquí y cuántas veces ocurre la A aquí, pero también puedes decir, bueno, ahora voy a desplazar la A por la B. Entonces, cuántas veces ocurre la A acá y la B acá, por el número de veces de cuántas veces ocurre la B aquí y la C aquí, la D aquí y la E aquí, y así sucesivamente. Este valor de S es un desplazamiento que uno le hace a los caracteres a una lista determinada. Si las cosas marchan bien y si m es la longitud de la contraseña, entonces el valor de esta medida debe ser muy cercano al 6%. Veamos un ejemplo rápido. Supongan que tenemos este sistema criptográfico, se ha capturado este texto, es un texto cifrado Villeneuve, y en azul he notado ciertas listas, ciertas partecitas de texto que son igualitas. La CHR ocurre en varias partes. CHR ocurre aquí, CHR ocurre aquí. Entonces tú calculas la distancia entre ellas y se supone que la longitud de la palabra clave debería dividir al máximo común divisor de esas distancias, que en este caso es 5. Por lo tanto, este texto lo vamos a dividir en 5 listas. L1, que corresponde a las primeras letras de cada bloque de 5. L sub 2 a las segundas letras, L sub 3 a las terceras letras, y así. Son 5 listas dadas por la longitud de la palabra clave. 5 multiconjuntos, ¿sí o no? Entonces podemos mirar cuáles son las características del álgebra de configuración de Brouwer asociada a ese conjunto. Este es el grafo de Brouwer, grandote, asociado a ese texto capturado. Tenemos la dimensión del álgebra, que es 4418, grande, y la dimensión del centro del álgebra, que es 214, del álgebra de configuración de Brouwer. ¿Cómo mirar cuál sería la clave para el texto que nosotros tenemos en el ejemplo? Entonces vamos a mirar un poquito sobre entender análisis topológico de datos, pero la topología con la que voy a hablar aquí es la topología de von Neumann. Porque lo que voy a hacer yo es poner los datos de las 5 listas en arreglos matriciales, rectangulares. En este caso voy a ponerlo de 3 por el número de columnas que resulte. Y por cada entrada
en estos 5 arreglos, nosotros vamos a tomar vecindades de von Neumann. Entonces, tomamos una vecindad de von Neumann no más que una crucecita de estas. Esta es una von Neumann, una vecindad de von Neumann de radio 1, esta es una vecindad de von Neumann de radio 2, esta es una... Pero nosotros trabajamos solo con las de radio 1 en esta topología. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros fijamos una colección de números, E1, E2, EK, fijos, suficientemente pequeños. Y vamos a trazar una arista, una línea que conecte 2 elementos en una vecindad de von Neumann del radio 1. Si la distancia, si la diferencia entre esa medida que yo les mostré ahorita de los desplazamientos, la medida entre esas dos es menor que el epsilon s que tú hayas elegido aquí. Entonces, si es menor que el epsilon s, trazo una línea conectándolos. Si no, no trazo la línea. Y entonces, si una de esas entradas se mantiene, no somos capaces de conectarlas, aunque nosotros pasemos por toda esa cadena de épsilons, entonces vamos a decir que el dato es persistente. Y los datos persistentes en el análisis topológico de datos son los importantes. Nos dan información. Y claro, en nuestro ejemplo, un dato persistente significa que tengo información de la clave. Veamos este ejemplo, en donde aquí tenemos el texto del ejemplo. Estos son la tabla de las medidas. Y entonces miren que aquí estamos mirando los datos persistentes. Observen, voy a volverme un poquitico. Aquí la J. Observen que en la vecindad de la J, que es roja, y en la vecindad de la I, todos los elementos, el resto de los elementos en su vecindad de von Neumann están conectados. Esto es lo que llamamos datos persistentes. El que es el mejor candidato para la clave es el que más persista entre J e I aquí. Entonces vemos, esto en azul que está corriendo aquí son los valores de epsilon que nosotros hemos notado en nuestra cadena, y el dato que más persiste es la J, entonces es nuestro primer candidato para la clave. Miren aquí, la A, todavía no está conectados todos los elementos en la vecindad de von Neumann de la A, pero ya ahora sí. Vamos a ver qué tanto persiste. Hacemos variar los valores de epsilon, nos damos cuenta que la A persiste, o sea que nuestra A es la mejor candidata para la segunda letra de nuestra secuencia. Entonces tenemos ya 2 letras que son candidatas para nuestra clave. Miren aquí en la N cómo persiste. Siempre anotamos cuándo nace y cuándo muere el dato. Entonces ya la N nació como dato persistente. Miren que nuestra secuencia completa es el dato que más ha persistido y por lo tanto es nuestra candidata para ser la tercera letra de nuestra clave. Para la cuarta letra, pues hacemos lo mismo. El algoritmo funciona igual. Identificamos datos persistentes, en este caso la E y la A, nos movemos, nos damos cuenta que la E no persiste tanto como persiste la E persiste mucho más que la A, entonces ese será nuestro candidato para nuestra cuarta letra, y para la última letra de la clave, pues hacemos el mismo trabajo. Miramos cuáles son nuestros datos persistentes, nos movemos a través de la secuencia elegida de los epsilon, nos damos cuenta que T es la letra que más persiste, entonces tenemos nuestra clave, nuestra hipótesis de clave para este texto cifrado que hemos capturado previamente. Entonces suponemos que nuestra posible clave es Janet y con ella obtenemos nuestro texto claro. Bien, en general esto es lo que uno hace en el análisis topológico de datos. Entonces, en este caso, los nodos son grupos que para nosotros fueron unas listas. Los nodos se conectan de alguna manera por algún criterio y la forma de las redes, digamos, de los simplejos que nosotros estamos construyendo, nos da información relevante para nosotros. Eso es lo que siempre hacemos en el análisis topológico de datos. Fíjense en que en este caso estamos utilizando una métrica euclidiana y hay una homología que es la que más dura, y esa nos da a nosotros
una información sobre la característica de los datos que estos puntos están desarrollando. Pueden ser puntos multidimensionales. Bien, uno lo puede aplicar para hacer deep learning, por ejemplo, y clasificar tipos de diabetes, haciendo aprendizaje no supervisado. Podemos clasificar pacientes que sobreviven a un tipo especial de cáncer, un número específico de años. Y ahora voy a hablar un poquito de mutaciones de las álgebras de configuración de Brouwer, si me lo permiten, y mirar su aplicación para la construcción del itinerario de la clave AES. Para calcular mutaciones, nosotros en este caso nos limitamos a trabajar con vértices solamente del tipo 0,1. Y miren que definimos una semilla, un elemento original, una población original, donde en este caso nuestro gamma 0 es una configuración de Brouwer, como ya he definido, y G sub 0 es una colección de K vectores en un campo finito. Como ya sabemos, cada elemento en un campo finito se puede escribir a través de una palabra de ceros y unos. Si estoy trabajando en un campo de este tipo, Z2X, partido algún ideal conveniente, entonces las K palabras que nosotros tenemos aquí son descritas por, los K elementos son descritos por sus palabras, entonces mírenlos acá. Y eso me hace a mí decir, ah, bueno, listo. Entonces la semilla me produce a mí también una configuración de Brouwer, en donde las palabras asociadas a estos vectores me dicen a mí cuáles son los múltiples conjuntos que están trabajando. Digamos que la orientación se define de manera natural y el mensaje de la configuración de Brouwer no es más que la concatenación de las palabras que tú pusiste en gamma 1, un mensaje normal. Ejemplos de reglas de mutación, pues entonces nosotros tenemos que cuando hacemos S mutaciones, y lo importante aquí de la mutación es que no solamente se puede aplicar en ciberseguridad, sino que también en bioinformática, por ejemplo, sino que en este caso las mutaciones están hechas por las distintas clases de mutaciones que uno puede desarrollar a una cadena de ADN. Aquí tengo S mutaciones, miren, estos son los elementos del campo o los vectores que estoy yo construyendo aquí. Aquí están las palabras asociadas a esos vectores. Las multiplicidades se construyen para que los vértices 1 o 0 no sean truncados, porque tengo el peligro que en una mutación no ocurran unos o no ocurran ceros. Y tengo dos reglas de mutación. Una que es una mutación afín, que está aquí definida, con A y pues la palabra anterior, o T con esta operación que está aquí, que no es más que una sustitución de elementos del campo más un vector conveniente. Cuando tú aplicas estas reglas de mutación, hace la misma siempre y entonces obtienes nuevas generaciones. Nosotros nos vamos a concentrar hoy en esta mutación, en las mutaciones en donde solamente voy a sustituir elementos del campo y sumar un vector fijo. El mensaje, pues, todas esas configuraciones de Brouwer, cada vez que hago una mutación, genera un mensaje, un código, digamos, de ADN. Y por cada mutación, entonces, yo puedo construir también el mensaje completo. Y ese mensaje completo, pues para mí lo que yo llamo es el mensaje de todas las configuraciones de Brouwer. Entonces aquí estoy trabajando con los mensajes dados por todas las mutaciones. Y también los ordeno de manera natural. Entonces vamos a llamar conglomerados de Brouwer a esas configuraciones de Brouwer, y a los polígonos los llamamos polígonos de conglomerado. El problema abierto, pues dar las dimensiones de las álgebras de Brouwer, álgebras de configuración de Brouwer asociadas ahí en general, es un problema difícil. Por ejemplo, si tú tomas para mutar un campo en donde el irreducible es este polinomio y defines la función SB y RW, pues de la siguiente manera. SB, por ejemplo, aquí está toda la tabla de las SB para todo elemento. Mira que si tú tienes este byte 20, 1, entonces lo envía a FD, 301 lo envía a C7, 40183, aquí está toda la tabla
asociada a este polinomio. Esa es la manera como todo se ve. Y la RW no es más que una rotación de las palabras a la izquierda. Nuestros vectores fijos son estos. Entonces empiezo a hacer mutaciones. Damos mutaciones. Miren que aquí puse los vectores fijos. Estos son los 4 vectores que yo estoy anotando ahí. Entonces hago la rotación de la palabra, de las palabras que están ahí, luego le aplico la sustitución a todos los elementos y eso me permite a mí mutar esta primera columna, sumado con el vector que está aquí. Esa es la mutación de la primera. Mira que para mutar esta de 2,8 a de 2 a 6 es muy fácil, porque es lo que construyas aquí más lo que tú tengas antes. Y eso te da la mutación para construir la nueva palabra en esta nueva mutación. Y luego vuelves a hacer lo mismo. Esta nueva con la que vas a mutar, con la de A a B. Y eso te da esta. Esta con la del 0,9 y te da la nueva mutación. Y esta, la primerita, sí requiere una operación más grandecita. Recuerden, roto la palabra, sumo el elemento que está aquí, el vector que corresponda, y le sumo el elemento que el primer elemento que yo estoy mutando, que es el de A0. Y así continúo haciendo las mutaciones. Y la hago muchas veces. La mutación de estas álgebras de configuración de Brouwer no es más que el itinerario de una clave de un sistema criptográfico muy conocido, que se llama el sistema criptográfico estándar o el AES. Entonces el AES, el itinerario de la clave AES, no es más que una mutación de configuraciones de Brouwer, como lo están viendo ustedes en la pantalla. Claro, hay un teorema que nos dice que la álgebra que resulta es reducida, es conexa, se porta muy bien en general. Bien. Yo había hablado que era un problema abierto definir las dimensiones de estas álgebras y por eso es que cuando, dependiendo de la longitud de la clave en el AES, uno hace un número de mutaciones específicas. Por ejemplo, con 128 bits para una clave, uno hace solo 10 mutaciones para evitar colisiones, es decir, que la semilla se repita. Pero en general, encontrar una fórmula para la dimensión del álgebra de configuración de Brouwer asociada es un problema abierto. Yo lo puedo estimar, encontrar intervalos, en este caso el 99% de confianza para la dimensión del álgebra o del centro, pero en general no se puede dar una fórmula cerrada para estas álgebras. Esto lo aplicamos en ciberseguridad, porque miren que ahorita se nos recomienda que usemos el sistema WPA3 para, por ejemplo, proteger nuestros celulares, nuestros teléfonos celulares, o WPA2 al menos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros usamos WPA2 o WPA3, la red inalámbrica que estamos usando es insegura. Esta es la manera como lo que ustedes están viendo, cómo se define el sistema criptográfico AES. También utiliza la misma función de sustitución que mencioné antes, y es lo que aquí estoy añadiendo una función que llamé MX. Esta función MX no es más que un producto de estos elementos del campo por unas permutaciones adecuadas de la matriz que él reciba. Esto no es SR no es más que una permutación a izquierda de las filas de la matriz. Y esto es porque cuando estoy trabajando con 128 bits, yo puedo asumir que estoy cifrando matrices. El AES es importante porque, por supuesto, es el que usamos ahorita para proteger nuestras redes inalámbricas. Si no, somos vulnerables a una herramienta hacker que es muy famosa que se llama Cowpatty. Entonces, Cowpatty le permite a uno obtener la contraseña de las redes que están alrededor de uno. Cuando uno instala en su computador, en su celular, Cowpatty, uno puede obtener las contraseñas de las personas o de las redes que están a su lado, que están cercanas. Por eso se recomienda el uso de WPA2, que utiliza este tipo de itinerario de 128 bits, o sea, con 10 mutaciones de la álgebra de configuración de Brouwer o de la configuración de Brouwer para poder asegurar las redes inalámbricas. El teorema nos dice a nosotros entonces que los itinerarios de las claves AES pues están dadas por mensajes mutantes de Brouwer. Este es un ejemplo en donde
vamos a mirar cómo funciona el sistema criptográfico AES. Básicamente, como lo describí en la fórmula anterior, pues vamos a hacer con 128 bits solamente 10 vuelticas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos nuestra matriz original, es el estado original, nuestro texto claro original. Esta es la clave con la que vamos a cifrar el dato, el mensaje. Recuerden, este es un mensaje de Brouwer y empezamos a trabajar. Debemos preprocesar antes de aplicar la clave, debemos procesar el estado, o sea, vamos a aplicar la función SB, la función SR, la función MX y le sumamos la clave. O sea, después de aplicar esas tres funciones, sumamos la clave para poder hacer el cifrado. Eso lo hacemos 9 veces en general. Este es el esquema general. Mira que hacemos esta aplicación 9 veces, como está aquí. Y en la última vuelta no aplicamos MX, o miscolons, como se llama, para hacer el ciframiento completo. Entonces la función SB, como lo mencioné ahora, por ejemplo, el 1.9, pues el 1.9 aquí se convierte en D4. El 3D en cuál se convierte, pues el 3D se convierte para nosotros en 2.7 y así lo hacemos para toda la matriz, para todas las entradas de la matriz. Esa es la manera como funciona SB en el sistema AES. Esta SR, que es la Chief Routes, lo que hace es, como lo mencionó antes, es mover 0 bytes o 1 byte o 2 bytes, cada una de las filas de la matriz. Y la función MX o miscolons lo que hace es multiplicar por una matriz fija cada una de las columnas de la matriz que tú estás cifrando. Entonces haces esos productos completos y eso te da de una vez el valor de preprocesamiento para aplicar la clave. El último paso, entonces, suma la clave correspondiente a la mutación. Si estás en la mutación 3, estás en la tercera ronda del AES. Mutación 4, estás en la cuarta ronda del AES y así sucesivamente. Entonces hacemos las sumas, mira, la primera con la clave, luego hacemos la segunda columna, la tercera, la cuarta y así sucesivamente. Así finaliza la primera ronda, luego vas a la segunda ronda y eso lo haces 9 veces. Ese es el funcionamiento del sistema criptográfico avanzado estándar. Aquí están las 10 rondas de nuestro ejemplo, donde fíjense que en todas las rondas hacemos lo mismo, hacemos un preprocesamiento de 3 pasos para finalmente sumar la clave, y en la décima solamente hacemos 2 pasitos. Y tenemos ahora sí la salida de nuestro texto claro. Esta es la manera como nosotros trabajamos en el AES. Finalmente recuerdo un poco cómo hacemos las mutaciones de Brouwer para obtener las claves AES. Rotamos las palabras, este es para la primera, sumamos con el vector, primer vector fijo, y sumamos con el vector que vas a mutar, este que está aquí fijo, el 2b, y listo, eso nos da la primera mutación. Luego lo que vas a mutar lo sumas con lo que tienes y te da la mutación nueva. Luego lo que ya tienes lo sumas con lo que vas a mutar, la nueva, y así sucesivamente el proceso se hace 10 veces. Cuando tienes una clave 128 bits, hace 10 mutaciones. El mensaje de la álgebra de configuración de Brouwer asociada no es más que el itinerario de la clave del cifrado AES. Y esta es la manera, entonces, como usamos las álgebras de configuración de Brouwer para definir el sistema o el itinerario del sistema de la clave del sistema criptográfico estándar AES. Entonces, como vemos, las álgebras de configuración de Brouwer ocurren en muchas partes y las aplicaciones son de todo tipo. Siempre y cuando algo lo pueda uno seccionar en bloques, automáticamente puede definir una álgebra de configuración de Brouwer al problema y por lo tanto asociarle a este el gran problema en las álgebras de Brouwer, que es calcularle las dimensiones de esas álgebras y las dimensiones de ese centro. Pues bien, con esto termino. Les agradezco. Este es un ejemplo de cómo yo puedo cifrar una imagen usando esta clave AES con un vector inicial, este modo CBC, y es un modo de cifrar usando el sistema criptográfico AES estándar. Aquí tengo el texto claro original. Esta es nuestra clave y esta es cuando yo le aplico la clave, pues cómo funciona
cómo queda cifrada la imagen. Ahora sí, muchas gracias a todos por haberse conectado y por escucharme, por tener la paciencia de escuchar. Hola, muchas gracias, Agustín. Una charla realmente muy interesante. Quisiera preguntar al público, a ver si alguien tiene algún comentario o alguna duda. Lo que pasa es que no estoy viendo. Sí, parece que no hay comentarios y dudas. Yo tengo un par, pero tienen más que ver con álgebra que con el resto. Es que en el abstract y al inicio de la charla comentaste, ¿verdad?, que el nacimiento de estos álgebras de Brouwer fue principalmente con la intención de clasificar álgebras de tipo representación salvaje, ¿cierto? Más que clasificarlas, estudiarlas, ¿no? Porque ya se sabe que Sí, son salvajes. sí, sí, porque la idea de clasificación es precisamente contraria a su denominación. Pero nada más, nada más quería preguntarte si nos podrías dar así una pequeña idea de cómo o por qué, cuál es la intención o hacia dónde iba encaminado ese proyecto en ese sentido. Bueno, la idea ahí, si me permites aquí un poco, mirar acá de nuevo. El gran problema de las álgebras que nosotros tenemos es que las álgebras en general han sido clasificadas ya como álgebras de tipo Manso. Es un teorema que se conoce como el teorema de Droz. Entonces, Droz clasificó las álgebras. Este básicamente se conoce como el teorema de tricotomía, porque básicamente no solo las álgebras pueden ser mansas o salvajes. En términos de si es posible, digámoslo así, la noción de manso significa que uno pueda cubrir todos los indescomponibles con familias específicas, familias uniparamétricas de representaciones indescomponibles. Si hay un número finito o no, entonces las álgebras son mansas o salvajes. Entonces, mucho del trabajo que se ha hecho sobre las álgebras ha tenido que ver por el lado izquierdo. Entonces, se conoce mucho de esas álgebras. Se conoce mucho de cómo es el comportamiento de las representaciones indescomponibles, qué pasa con los proyectivos, qué pasa con la clasificación de las formas cuadráticas, en fin, mucho del trabajo desde el punto de vista manso, aquí, de acuerdo a los autores, que fueron Civiles, Crowley, se ha trabajado mucho y más o menos se tiene bien entendida esta parte del trabajo. Pero sobre el campo salvaje no se sabía mucho, no se conoce mucho, porque primero no se puede, para estas álgebras en particular, uno no conoce todos los indescomponibles. No ha habido una manera en la que nosotros podamos parametrizar los indescomponibles del tipo representación salvaje. Sin embargo, hay una clase especial. Estas álgebras, que son de configuración de Brouwer, que tienen ciclos orientados y tienen bucles, esta generalmente no los tienen, que tienen unas propiedades que son muy interesantes de hacer. Por ejemplo, calcular las dimensiones de las álgebras, calcular las dimensiones de los centros de estas álgebras. Eso son problemas que se podrían estudiar y otros problemas de tipo combinatorio que uno podría estudiar en este tipo de álgebras de tipo representación salvaje. Entonces, la intención de ellos en principio era dar las propiedades de estas álgebras. ¿Por qué? Pues lo que se quiere estudiar, por ejemplo, es si estas álgebras son multiseriales, como lo vimos al principio de la charla, los proyectivos indescomponibles tienen varias series de descomposición. Las álgebras de este tipo son multiseriales. Entonces, qué chévere saber cómo son las series de composición
de los proyectivos indescomponibles asociados a estas álgebras. Entonces, una cosa muy bonita, muy interesante fue, hola, qué bueno, porque miren que las series de descomposición de los proyectivos indescomponibles aquí están dados por los vértices no truncados de la configuración de Brouwer. Es decir, la estructura de los proyectivos indescomponibles se está describiendo a partir de propiedades meramente combinatoriales, que son, por ejemplo, cuántos vértices no truncados tiene, por ejemplo, los proyectivos indescomponibles. Se puede saber algo sobre radical, se puede saber sobre el corazón de los proyectivos indescomponibles, si estas álgebras son simétricas o no son simétricas, en fin, una gran cantidad de propiedades de estas álgebras que se pueden estudiar sin tener que ir a la clasificación misma o a la descripción misma de los indescomponibles, pero sí describir la estructura de ellos, ¿no? De esos indescomponibles. Eso es más o menos, perdón que me haya ido tan lejos, pero hay mucho por ahí de hacer. No, muchísimas gracias, súper interesante. Digamos, a mí me interesa mucho ese tema, sí, sí, sí. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algo que quisiera comentar o agregar, y si no, pues agradecer inmensamente al profesor Moreno por una charla tan amena y tan ilustrativa. Muchas gracias, Agustín. Bueno, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Para mí fue un honor pues compartir un poquito lo que estamos investigando. A veces pues la idea es mirar distintos tópicos para mirar si podemos encontrar líneas de conexión entre el trabajo. Pero de todas maneras, muchas gracias a todos por tener la paciencia de escuchar y de estar, ¿no? De estar en este tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, Bueno, nos muchas vemos. gracias a ustedes. Y excelente. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego a